Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. En este vídeo te voy a explicar cómo los ciclos económicos pueden ayudarte a comprender e interpretar la situación económica de un país o de la totalidad del mundo en su conjunto. Y es que esta evolución cíclica afecta a todo tipo de activos y de sectores. Por tanto, es muy importante conocer su funcionamiento, especialmente como inversores, ya que puede ayudarnos a leer la situación y anticiparnos en cierta medida a los movimientos de mercado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para más vídeos como este y, como no, dale a me gusta. ¡Comenzamos! Comenzamos con una definición. Llamamos ciclos económicos a las distintas fases por las que atraviesa la economía de forma sucesiva, de modo que a un periodo expansivo sigue otro contractivo. Efectivamente, la naturaleza cíclica de estas fases implica que la evolución económica se comporta siempre de forma circular. Por lo tanto, al finalizar un ciclo completo, comenzará otro que va a seguir una evolución muy similar a la anterior. Por supuesto, la complejidad de la realidad económica hace que haya infinitos matices y variaciones. Nunca una fase expansiva va a ser exactamente igual a otra y, por supuesto, nunca tendrán la misma duración. Sin embargo, a grandes rasgos está empíricamente demostrado que el comportamiento general de la economía siempre va a seguir este patrón que te acabo de explicar. A nivel teórico, los ciclos económicos han sido objeto de numerosos estudios donde cada analista aporta su visión particular. Así, autores como por ejemplo Kondratiev, Keynes, Marx o incluso la escuela austríaca aportan interpretaciones muy diversas, aunque suelen coincidir en lo esencial. En el plano práctico destaca el enfoque de Ray Dalio, que ha sabido diseñar una estrategia de inversión capaz de aprovechar las distintas fases de los ciclos. Además, en su libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, analiza los macrociclos históricos que explican el auge y la decadencia de los países. En cualquier caso, recuerda que si quieres ir aprendiendo sobre este y otros temas de finanzas e inversión, en el canal tienes una amplia selección de vídeos que pueden interesarte, así que te animo a que te des una vuelta por ahí. Y si no te quieres perder ninguna de las novedades, te animo a que te suscribas a la newsletter del Club de Inversión, que es totalmente gratuita y es ahí donde en realidad reservo la mejor información para mi comunidad privada. ¿Cómo te puedes apuntar? Bueno, pues muy fácil. En el primer enlace a la descripción tienes el link, o si no, pinchando en la tarjeta que aparece por aquí, dejas tu nombre y tu email y automáticamente quedarás apuntado para la newsletter, que como te digo es totalmente gratuita y te va a aportar un gran valor añadido. Una vez que hemos visto la definición de los ciclos económicos y sus características básicas, podemos entrar de lleno a explicar cuáles son exactamente las fases en las que se estructuran. Habitualmente se habla de 4 fases en cualquier ciclo económico, aunque ciertos autores prefieren subdividir algunas de ellas. Para simplificar, yo mantendré la estructura clásica, que es la que estás viendo en el gráfico que aparece en pantalla. Vamos a ver, pues, cuáles son las características más importantes de cada una de estas 4 fases de los ciclos económicos. La primera fase, que se llama de recuperación o de expansión, tiene lugar justo cuando finaliza una época de depresión o de crisis económica. De este modo, la economía empieza a dar señales de recuperación, advirtiéndose el inicio de una nueva fase de ciclo. Poco a poco los efectos positivos se van multiplicando y generalizando, ya que todos los elementos y actores de la economía interactúan entre sí. Se entraría poco a poco, por tanto, en una subfase de expansión que se caracteriza por una aceleración del crecimiento, tal y como veías en el gráfico anterior. Por supuesto, los mercados financieros reaccionan también de forma expansiva cuando empiezan a verse alzas de cotizaciones cada vez más evidentes. Como es lógico, quienes comienzan a invertir en esta fase son los que suelen obtener mayores plusvalías, porque también son los que tienden a asumir un mayor riesgo. Ya sabes que hay una balanza entre riesgo y rentabilidad. La segunda fase es el auge. Este sería el punto álgido que culmina la fase de expansión. Aquí las bolsas suelen encontrarse en máximos históricos con una euforia generalizada. En este momento el impulso de crecimiento económico empieza a dar sus primeros síntomas de debilidad. La economía suele estar en una situación de sobrecalentamiento con una cierta saturación a nivel productivo y también financiero. También suele comenzar a verse una cierta inflación que se irá acelerando progresivamente. De este modo, durante la fase de auge, el ritmo económico empieza a disminuir, mostrando señales de agotamiento. Hacia el final de esta fase es habitual que se dé una entrada masiva de inversores en los mercados, movidos por lo que se conoce como FOMO, del inglés Fear of Missing Out, o el miedo a perderse algo. Sin embargo, cuando se entra de forma tardía y sin una adecuada evaluación del riesgo, es posible que las ganancias sean mínimas o muy probablemente que incluso se produzcan pérdidas.
Y con esto llegamos a la tercera fase, que es la fase de recesión. Al intensificarse esos primeros síntomas de debilidad económica, se entraría ya en una fase de recesión. Habitualmente, esto supone una importante caída de la inversión, la producción y, consecuentemente, también del empleo. De hecho, todos estos factores se retroalimentan entre sí, intensificando el efecto negativo sobre la economía real. Lógicamente, las bolsas también recogen ese sentimiento de mercado, comenzando a verse caídas cada vez más acusadas. En esta situación es habitual que muchos inversores sin suficiente experiencia entren en pánico, produciéndose lo que se denomina FUD, del inglés Fear, Uncertainty and Doubt, o miedo, incertidumbre y duda. Sin embargo, los más experimentados saben aprovechar las oportunidades para comprar activos de calidad a mejores precios, incluso a precio de ganga. En cualquier caso, aunque las épocas de crisis o de recesión se vean como muy negativas, realmente son una fase imprescindible del ciclo económico con poderosos efectos positivos para quien sabe aprovecharlos. Así, suponen poner fin a los excesos anteriores, preparando la situación para la próxima recuperación. Y en cuarto lugar tenemos la fase de depresión. La fase de depresión es el punto más bajo de todo el ciclo económico. Se caracteriza por un elevado nivel de paro o de desempleo. Eso se refleja también en una escasa demanda por parte de los consumidores, que se queda muy por debajo de la capacidad de producción del sector de bienes y servicios de consumo. Dada esta bajada en la demanda, los precios tienden a permanecer estables o incluso a bajar para dar salida a la producción. En las bolsas suele verse un sentimiento de lo que se conoce como capitulación. A menudo en esta fase no se vislumbra una mejora inminente, siendo generalizado el desánimo en la mayoría de la sociedad. Sin embargo, como puedes ver en el gráfico de antes, no es sino la antesala de un nuevo inicio del ciclo que empezará a percibirse con los primeros síntomas de recuperación. Y ahora, a continuación, te voy a hablar de si es fácil o no saber en qué fase del ciclo nos encontramos. Pero antes de eso, déjame decirte que si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y si quieres que siga haciendo vídeos de este estilo, apoya por favor este contenido dando a me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Te lo agradezco mucho, de verdad. Y ahora vamos a la pregunta que te decía, ¿es fácil saber en qué fase de ciclo nos encontramos? Bueno, pues con carácter general es relativamente fácil detectar las fases de los ciclos cuando ya alcanzan cierto impulso. Sin embargo, es difícil saber cuándo está finalizando una fase y comenzando la otra, y también cuál va a ser la duración de cada fase con anterioridad a que ocurran. Y es que la realidad económica es infinitamente rica y no fácilmente predecible. Piensa, por ejemplo, en los máximos históricos en bolsa. Cuando se produce uno, es imposible anticipar si es la antesala de una caída o si, por el contrario, va a continuar ascendiendo hasta consolidar un nuevo máximo histórico todavía más arriba. En consecuencia, lo realmente importante es, por un lado, saber identificar las fases. Como te decía, a partir de cierto momento de evolución de la fase es relativamente fácil entender en qué momento del mercado nos encontramos. En segundo lugar, no ignorar la naturaleza cíclica de la economía. En momentos de euforia o de depresión es fácil dejarse llevar por el ánimo general y pensar que la fase actual va a continuar indefinidamente. Sin embargo, aunque no conozcamos el cuándo, sí sabemos que no hay nada estático en economía y que antes o después la situación empezará a darse la vuelta. Y en tercer lugar, hay que saber adaptarse a cada una de las etapas. No podemos reaccionar de igual modo ante una fase expansiva que ante una recesión. Las estrategias, los activos y las precauciones deben adecuarse a la situación real de los mercados. Por tanto, es imprescindible tener un buen control del factor psicológico, mucha paciencia y suficiente flexibilidad. En general, lo más recomendable es invertir siempre en la misma dirección que la tendencia del mercado, aunque puede haber ciertas excepciones, como te contaré un poquito más adelante. De este modo, no deberías hacer ventas en corto si el mercado es alcista, por ejemplo. Ahora bien, eso tampoco significa que te recomiende hacerlas cuando las bolsas caen, ya que se necesita mucha experiencia para hacerlo correctamente. Por lo tanto, si no sabes hacerlo, no te metas, que puedes perder mucho dinero muy rápidamente. Por lo tanto, si tu enfoque es a largo plazo, lo mejor es realizar compras promediadas de forma regular para construir una cartera que sea sólida y a precios adecuados. Y ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de ciclos económicos y sus características. La clasificación de los ciclos económicos más utilizada es la que tiene en cuenta su duración. Y es que, como ya te he comentado, aunque la sucesión de fases sea siempre la misma, la duración de cada una de ellas puede variar considerablemente de un ciclo a otro.
Por tanto, según la clasificación más extendida, tenemos tres tipos de ciclos económicos. En primer lugar, tenemos los ciclos cortos, también llamados ciclos pequeños o de Kitchin. La duración habitual del ciclo completo rondaría los 40 meses. En estos casos es posible que nunca se produzca una fase de depresión como tal. Por ejemplo, un ciclo de Kitchin sería el que tuvo lugar aproximadamente entre diciembre del 2005 y junio del 2009, cerrándose tras la grave crisis de las subprimes del 2008. En segundo lugar, tenemos los ciclos medios o de Juglar. Su duración media rondaría los 8 años, aunque puede oscilar entre los 7 y los 11 con carácter general. Siguiendo con el ejemplo anterior, un ciclo Juglar sería el que abarcó desde diciembre del 2005 hasta julio del 2012, comprendiendo por lo tanto dos ciclos de Kitchin. Y en tercer lugar tenemos los ciclos largos o de Kondratiev. Estos grandes ciclos económicos pueden llegar a abarcar extensos periodos de hasta 50 o incluso 60 años. No obstante, realmente se trata de ciclos que agrupan otros más pequeños. Así, por ejemplo, en un ciclo largo expansivo habría subciclos que tengan fases de recesión, pero estas serán más cortas y suaves que en los grandes ciclos de depresión. Por ejemplo, el último ciclo de Kondratiev abarcaría desde 1949 hasta prácticamente la actualidad, aunque es difícil determinar fechas precisas. En consecuencia, al analizar el comportamiento cíclico de la economía, no podemos perder la visión de conjunto. Así, una breve fase de recesión puede insertarse dentro de un gran ciclo de crecimiento que solo podemos apreciar cuando alejamos nuestro punto de vista y miramos a más largo plazo. Y entonces, ¿cómo invertir de acuerdo con el sentimiento o ciclo económico? Bueno, pues sin duda, el primer paso imprescindible es aprender a identificar la fase de ciclo lo mejor posible. Y no solo la fase, sino también el grado de madurez de dicha fase, ya que esto podrá darte una idea aproximada de hacia dónde se dirige la economía en su conjunto. Como te decía anteriormente, por regla general no se debe ir contra el ciclo económico ni ignorarlo, sino que hay que saber adaptarse. No obstante, el movimiento de Contrarian Investing se fundamenta justamente en lo opuesto, operar en el sentido contrario a la tendencia dominante del mercado. Ahora bien, este tipo de estrategias contrarian solo están al alcance de grandes inversores profesionales con profundos conocimientos del mercado y amplísimas experiencias invirtiendo. Por lo tanto, para la mayoría de los inversores particulares, lo más prudente para mantenerse bajo control los riesgos de invertir en bolsa y otros activos es operar a favor de la tendencia del mercado. En este sentido, te recomiendo fijarte en tres cuestiones. Primero, la renta fija versus la renta variable. Con carácter general, la fase de recuperación y expansión suele ser un buen momento para priorizar la renta variable, ya que los precios serían todavía razonables y el momentum positivo. Por supuesto, el final de la fase de depresión puede ofrecer magníficas oportunidades para comenzar acciones baratas. En la madurez de la fase de auge o en el inicio de la contracción es habitual refugiarse en la renta fija, así como en el oro y las materias primas. En segundo lugar están los sectores. Hay sectores que dependen más del ciclo económico, mientras que otros son más independientes. De esta manera, los sectores cíclicos serían, por ejemplo, el turismo, el sector financiero, los bienes de consumo, el sector tecnológico y el industrial. Por el contrario, los sectores defensivos no se ven afectados de forma significativa por los ciclos. Se trata aquí de los bienes de primera necesidad, empresas de servicios públicos, incluso compañías farmacéuticas. Y también muy importante tener en cuenta la diversificación. Por supuesto, el hecho de priorizar uno u otro tipo de activos no debe hacerte olvidar que una buena diversificación es esencial para reducir el riesgo global de tu cartera. Me refiero tanto a diversificación de activos como de sectores, mercados, divisas y también zonas geográficas. En cualquier caso, dentro de estas pautas generales, siempre deberías adaptar tu estrategia de inversión a tus características y necesidades individuales. Al fin y al cabo, cada persona tiene su propio perfil de riesgo, sus expectativas de rentabilidad y su horizonte temporal. Y ya para concluir, te quiero dar respuesta a la pregunta de cómo utilizo yo el ciclo económico para invertir. Personalmente me parece fundamental entender los ciclos económicos para invertir de manera inteligente y no acabar comprando caro, es decir, en lo alto del ciclo, ni vendiendo barato, es decir, en lo bajo del ciclo. Por supuesto, esto no solo es aplicable a la compra de acciones en bolsa, sino que afecta en mayor o menor medida a cualquier tipo de inversión, sector inmobiliario, criptomonedas, materias primas, etc. Además, entender las fases del ciclo económico también te van a permitir tener una visión a más largo plazo, alejarte de tus emociones y vivir las inversiones de manera mucho más tranquila y sosegada. Así no te verás tan afectado por las crisis o los mercados bajistas, pues sabes que forman parte de la evolución natural y cíclica de la economía.
En definitiva, espero que esta breve explicación de los ciclos económicos te pueda resultar útil para diseñar tu estrategia de inversión y adaptarte a las distintas fases de los mercados. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. También puedes dejar un comentario más abajo sobre qué te ha parecido el vídeo y de qué otros temas te gustaría que hablara en futuros vídeos, pues ya sabes que tengo siempre muy presente la opinión y sugerencias de mi audiencia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. Y como no, recuerda que en la descripción del vídeo, en el primer enlace, te dejo el link para que te puedas suscribir a mi newsletter privada, donde encontrarás la mejor información que reservo para mi comunidad privada. Es totalmente gratuito, libre de spam y es tan sencillo como pinchar en el enlace, dejas tu nombre y tu email y automáticamente quedarás apuntado para la newsletter de los lunes del Club de Inversión. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.